Buenos días, aunque yo no soy formalmente miembro de la Casa Hospital Gutiérrez o del Servicio de Toxicología, hoy me cedieron el espacio para poder presentar esta importantísima charla que va a estar dada por los doctores María Elisa Peixoto y Esteban Couto. Y digo que es una charla muy particular porque hay muy poca oferta, o no ha habido, casi diría yo, oferta. Para aquellos que no me conocen, soy Tomás Orduna del Hospital Muniz y una de mis pasiones desde hace 45 años es la toxinología, todo aquello que tenga que ver con animales venenosos, aunque también me encanta todo lo que tenga que ver con animales no venenosos también y que acometen al humano potencialmente y le generan daño. Y decía que no hay oferta prácticamente en nuestro país, y uno lo ha recorrido, ¿verdad? Para poder tener de primera mano personas que tanto desde el área de la ecoepidemiología, la biología de orugas, en este caso puntualmente nos focalizamos sobre la anomia, o desde lo que es la clínica y la experiencia en Argentina de haber tenido que asistir a pacientes con contacto con la anomia, así que creo yo que es una oportunidad única, por eso agradezco, Florencia, esta posibilidad de presentar a los amigos y poder dar este énfasis que me interesaba. De alguna manera, bueno, yo tomé contacto con la anomia, no contacto con con la taturana, sino contacto con el tema allá muy precozmente por el año 89, y recordar que es una patología que salió a la luz poderosamente en Río Grande do Sul a través de Alour Duarte, un nefrólogo. Es decir, un nefrólogo nos puso al tanto de una patología causada por oruga, que es una oruga conocida desde antaño, pero por cuestiones que después María Elisa seguro va a explicar qué pasó con la ecoepidemiología para que de repente se transformara en una patología emergente en Río Grande del Sur. Después se extendió a otros lugares cercanos y forzara, en todo caso, a la necesidad de producir un antiveneno puntual para la anomia, cosa que desarrolló en los años 90 el Instituto Butantan en Brasil. Así que yo la conocí en aquel momento. Uno pensaba que podía ocurrir algo similar en la zona nuestra de la floresta misionera y bueno, fue cuestión de poco tiempo después comenzar a saber que existía. Dicho esto, me falta un solo minuto para decir algunas consideraciones de los colegas que van a hablar. María Elisa Peixoto es bioquímica de grado, es doctora en bioquímica en el área de toxinología, trabaja en el Instituto de Medicina Tropical con sede en Iguazú y es doctora bioquímica consultora del CEPANZO, el viejo Centro Panamericano de Zoonosis, que así lo conocíamos, que está en Río de Janeiro, en Brasil, y bueno, y ella tiene una formación muy vasta. Cuando la googleen en PubMed van a ver todos los trabajos y todos los aportes que ha hecho del área de la toxinología. Y con respecto a Esteban Couto, querido Esteban, como alguien que uno lo vio entrar al hospital como residente de primer año y hoy lo ve tan poderoso como un infectólogo tropicalista con muchísima experiencia allá. Él está, bueno, formado en el Muniz, como decía, como infectólogo, fue jefe de residentes. Después fue el primer médico infectólogo con título así tan claro que hubo y que hay, ahora hay alguna colega nueva, en la ciudad de Iguazú. Es decir, de alguna manera, cuando presento a otros amigos me pasó a decir algo similar con el noroeste, es decir, con Orán. Trópicos, ¿sí?, de diferentes ecoepidemiologías oeste-este, pero donde hace muy poco se han asentado colegas para trabajar patologías tropicales. Y eso es, diría un español, muy cojonudo, ¿sí? Porque haber estado ahí, ir, instalarse con mucha soledad desde el punto de vista asistencial y durante 8 años haber hecho ese trabajo que hiciste es maravilloso, relacionado también con el instituto, porque es médico del Instituto de Medicina Tropical, trabajando también con Elisa, por supuesto, y todos los ólogos que están adentro del instituto. Y bueno, ahora haciendo un doctorado también en epidemiología
y en este momento trabajando en el Ministerio de Salud de la Nación por una comisión del cargo de Nación. Así que dicho esto, amigos, muchísimas gracias por estar acá, por este tiempo en el que nos van a brindar el conocimiento. Ahora María Elisa, después Esteban. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir entonces ahí pantalla. Me dicen si están viendo mi pantalla, si me escuchan bien. Se ve, se A ver. escucha perfectamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, y cualquier interrupción, eso me avisan porque yo no los veo. Yo solo veo mi Perfecto, pantalla, entonces no estoy viendo, entonces me tienen que avisar así, eh, excelente. encender el micrófono y hablar. No tengo problemas de interrupciones. Así que, bueno, buenos días a todos y todas. Un gusto de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación para participar de este curso y fundamentalmente me siento muy honrada de estar participando en este homenaje por los 150 años de esta tan emblemática institución como lo es el Hospital Gutiérrez. Así que mi sincero agradecimiento por estar hoy participando aquí. Bueno, y espero, eh, bueno, contribuir un poquito con las expectativas, a ver, porque es poco tiempo, pero bueno, principalmente yo vengo aquí a compartir lo que durante más de una década mi grupo de trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Tropical está llevando a cabo con esta temática de lonomia y otras orugas de interés médico, fundamentalmente enfocándonos en los aspectos epidemiológicos y toxinológicos. Entonces, como les comenté, y para que puedan entender el contexto en el cual llevamos a cabo nuestras investigaciones, entonces nosotros estamos situados, nuestra institución está situada en la ciudad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, que creo que todos la conocen o probablemente la mayoría conocen a esta provincia porque es por su selva misionera, es la única provincia de Argentina que alberga este tipo de bioma tan particular como lo es la Mata Atlántica y inclusive es el área que alberga el mayor trecho continuo de Mata Atlántica del interior en toda esta ecorregión. Esto determina obviamente que en la provincia de Misiones tengamos una rica biodiversidad, tanto en lo que respecta a flora y fauna, pero si hablamos específicamente de fauna, entonces tenemos también una rica diversidad de especies venenosas. Y claramente nuestro grupo del INMET está abocado justamente al estudio de estas especies venenosas y principalmente a los eventos de salud en los cuales ellas se encuentran involucradas. Bueno, pero específicamente en esta charla vamos a abordar el envenenamiento por lepidópteros. Y primero me gustaría simplemente presentar a este grupo de animales, de insectos específicamente, que tienen un ciclo de metamorfosis completo, como ustedes pueden ver acá, pasando de huevos, del estado de huevos al estado de larva, más comúnmente conocido como oruga para los lepidópteros, y posteriormente empupando cuando las condiciones climáticas son más desfavorables, el clima es más fresco, frío, y para luego emerger el adulto. Y justamente por el adulto que este grupo recibe el nombre de lepidópteros, lepis de escama y peterón de ala, que, porque los adultos tienen alas con escamas. Es el grupo de insectos que está ampliamente distribuido y reconocido en el mundo. O sea, todos habremos visto una mariposa, una polilla, en algún momento nos habremos topado, son muy bonitas, inclusive algunas mariposas diurnas, y, y junto con los himenópteros, dípteros y colópteros, es uno de los 4 órdenes más abundantes sobre el planeta. Entonces tenemos realmente una gran cantidad de especies de lepidópteros. Pero si hablamos específicamente de interés médico, que es lo que nos compete acá,
tenemos que decir que en la fase de adulto tenemos únicamente un género de polilla que tiene interés médico, que es el género Iglesia, que es la hembra de esta polilla fundamentalmente, es la que atraída por las fuentes de luz, entonces puede ir en el revoloteo y fundamentalmente si son muchas polillas, esto es muy común en las áreas rurales donde hay pocas fuentes de luz, entonces en el revoloteo prenden sus pelos urticantes y obviamente en estas zonas de clima tropical donde estamos ubicados, nordeste de Argentina, es común que los niños o algunos adultos tengan parte de su piel expuesta y entonces surge esto, un cuadro de dermatitis palpular. Pero que no pasan, en estos casos no pasa de esto y esto probablemente después lo puede explicar mejor Esteban. No genera mayores complicaciones con excepción de estas lesiones papulosas y prurito intenso. Pero la otra fase que nos interesa y principalmente en esta clase lo vamos a ver es el estado de larva de orugas de los lepidópteros, porque así acá sí tenemos varios géneros, varias especies que que tienen interés médico sanitario. En esta fase, estos insectos siempre se encuentran sobre una planta hospedadora, porque es la fase en la cual se alimentan. Entonces, por eso esta representación gráfica de esta oruga que está sobre esta planta, su planta hospedadora, y entonces se alimentan porque inclusive es un estado en el cual van creciendo de tamaño, van pasando por diferentes estadios, instares se llama específicamente, y van creciendo y durante el día se alimentan y durante la noche suelen reposar, algunas de ellas, en el tronco de los árboles, acá como pueden ver acá con ese circulito rojo que les indiqué. Bueno, y entonces fundamentalmente vamos a enfocarnos aquí al envenenamiento por orugas. Fíjense, acá tenemos una colonia de orugas que están situadas sobre el tronco de los árboles, como antes les indiqué. Y bueno, y normalmente el accidente ocurre tras el contacto accidental con los miembros superiores, las manos fundamentalmente. Bueno, recién les dije, hay muchos géneros, hay muchas especies de orugas en el mundo a nivel global que existen. Entonces, realmente a nivel global se considera como una problemática de salud pública desatendida, pero que causa importantes daños económicos y también sanitarios, obviamente. Económico, ¿por qué? Porque normalmente estas personas que son afectadas por estos accidentes son personas que trabajan en el ámbito rural, por ejemplo, en la cosecha. Entonces, esto implica en que si bien muchas veces el envenenamiento en sí no llega a ser de tan gravedad que llega a comprometer la vida de la víctima, del paciente, en la mayoría de los casos determina de que esa persona no pueda trabajar durante algunas horas, algunos días, lo cual lleva obviamente a pérdidas económicas. Y es un problema de salud pública también sanitario porque, como les mencioné, hay una gran diversidad de especies venenosas y sin embargo, para muchas de ellas no se conoce el potencial toxicológico, no se conoce sus venenos, entonces no se conoce su mecanismo de acción fisiopatológica y por lo tanto no se puede brindar el tratamiento médico más efectivo. Entonces, nosotros en el grupo de trabajo llevamos a cabo estudios etiológicos y epidemiológicos en campo y para conocer justamente cuáles son esas orugas que causan accidentes en nuestra población. Principalmente les comento que nuestro trabajo está restringido a la provincia de Misiones, específicamente donde contamos con permiso de investigación para el estudio de lepidópteros venenosos.
Y además de esta colecta de datos, también llevamos a cabo la colecta de lepidópteros, obviamente. También tenemos permiso para ello. ¿Por qué? Porque estamos interesados en conocer sus estructuras urticantes. En la mayoría de los casos no se las conoce. Llevamos a cabo la preparación de su veneno justamente para poder llevar a cabo la caracterización bioquímica y toxicológica y así conocer su potencial toxicológico, sus mecanismos de acción fisiopatológica. Y fíjense, si bien esta lámina ya está un poco desactualizada, pero tenemos un gran número de especies de lepidópteros de importancia médica solo en la provincia de Misiones, que causan accidentes, obviamente algunos de mayor gravedad, otros con menor gravedad, pero bueno, esto es nuestro foco de acción, diríamos, nuestro objetivo de estudio, todas estas orugas y algunas otras que vamos incorporando. Pero a los fines de que aquí, como creo que la audiencia de esta clase es fundamentalmente médicos, me interesa aquí traerles esta información de que cuando hablamos de orugas tenemos fundamentalmente dos familias de importancia médica. Tenemos por un lado la familia Megalopigidae, fíjense con estas orugas eh, que acá justamente les puse peludas, diríamos, porque ellas se caracterizan por tener estos pelos sedosos que están representados aquí con color naranja, no sé si pueden visualizar, y por debajo de ellas tenemos las espinas, espículas, a través de las cuales puede llegar a inocular veneno cuando existe el contacto accidental con el ser humano. En cambio, en la familia Saturnidae, las orugas, fíjense, tienen una estructura ya bien diferente, a pesar de que tenemos varios géneros, varias especies, todas ellas se caracterizan por tener escolios, se denominan estas estructuras que simulan un árbol de pino. Y a través de estas ramitas es donde tienen las espículas que al quebrarse se puede llegar a inyectar la secreción tóxica que causa el envenenamiento. Es muy importante que así el médico consiga al menos diferenciar rápidamente, porque normalmente el paciente acude a la atención médica con un registro fotográfico o alguna vez inclusive con la oruga en sí misma que causó el contacto accidental. Entonces es importante que los médicos tengan este conocimiento básico de poder diferenciar si se trata de una oruga de la familia Megalopigidae o de la familia Saturnidae. ¿Por qué? Porque dentro de la familia Saturnidae tenemos especialmente a una oruga que realmente causa un envenenamiento grave y mortal. Entonces, si llegamos a detectar entonces a una oruga de la familia Saturnidae, se le debe prestar atención e intentar reconocer cuál sería el género de esa oruga para ver si no se trata del género Lonomia. En cambio, en la familia Megalopigidae, por lo menos hasta lo que está registrado hasta ahora, los envenenamientos se limitan a una acción netamente local. Bueno, y acá simplemente para mostrarles que dependiendo del género de la especie de orugas, vamos a tener una determinada sintomatología, que eso lo van a ver después más en detalle con Esteban. Pero comentarles simplemente que entonces en el grupo de trabajo nosotros llevamos a cabo, como les comenté anteriormente, llevábamos a cabo la colecta de los lepidópteros para estudiar sus estructuras urticantes, estudiar sus venenos en cuanto a sus acciones toxicológicas, tanto en vivo como in vitro, para así poder llegar a entender esas diversas manifestaciones, esos diversos cuadros sintomatológicos que se presentan ante las diversas especies de orugas. Por ejemplo, acá tenemos dos especies, las composiciones de venenos de dos especies de orugas, pertenecientes a la misma familia inclusive, que como verán rápidamente ya pueden dilucidar que tienen composiciones bien diferentes. Eso va a determinar que obviamente su mecanismo de acción fisiopatológica sea diferente y eso determina que el cuadro sintomatológico sea diferente. Algo que últimamente nos viene llamando la atención es que el veneno de Podala orcelochus
que se encuentra dentro de la familia Megalopigidae, estamos viendo que tiene esta actividad coagulante, que es una actividad tóxica importante y estamos viendo que es capaz de activar el sistema de la coagulación del ser humano, que sería una actividad tóxica importante. Sin embargo, esto aún no lo pudimos comprobar, corroborar, que efectivamente se presenta en el envenenamiento en el ser humano, y probablemente esto esté relacionado con el hecho de que estas orugas normalmente tienen un comportamiento individual, entonces ellas se encuentran solitarias en las plantas, en sus plantas hospedadoras, entonces cuando existe el contacto accidental, con algunas de ellas se produce el contacto con un solo individuo. Y entonces ahí aparece el síntoma local, que el principal síntoma local es el dolor quemante, por eso es ese fueguito que les indiqué ahí, pero que no pasaría de una sintomatología local. Sin embargo, tenemos otro grupo de orugas que tienen un comportamiento gregario. Entonces, imagínense, estas otras orugas ya tienden a estar sobre los troncos de los árboles, al menos durante el día, que es que coincide con la actividad del hombre fuera de los domicilios. Durante el día ellas se encuentran formando colonias y obviamente que en estos casos, fíjense, si hay un contacto accidental, ya no es un contacto con un solo espécimen. Obviamente que existen excepciones. Hay algunas veces que el contacto se produce con una sola de estas orugas, pero lo más usual cuando se trata de este tipo de orugas es el contacto con varias orugas, varios especímenes. Y esto obviamente determina que la cantidad de veneno que puede inocularse en los tejidos de la víctima va a ser muy superior a este otro caso que les indiqué, donde la oruga es solitaria, tiene un comportamiento individual. Entonces, ya ahora entrando netamente a este envenenamiento que grave, es más grave dentro de todos los envenenamientos por orugas, tenemos el lonomismo, que es el envenenamiento por orugas lonomia. Acá abajo pues, ustedes pueden ver las estructuras esquemáticas de su aparato urticante, donde claramente ven las espículas. Acá esta tijerita mostrando si se llega a romper ese ápice de esas espículas. Fíjense cómo hay una secreción, esa secreción es la que puede ser inoculada en los tejidos de la víctima a través de esas micro lesiones que ocurren en el contacto accidental con el ser humano. Es un veneno, perdón, envenenamiento que es endémico en Sudamérica y tiene una elevada morbimortalidad. ¿Esto por qué? Porque, bueno, además de todo ese cuadro sintomatológico local que muchas veces es similar en todos los casos de envenenamientos por orugas, pero esto después lo van a ver más en detalle. El veneno de estas orugas principalmente tiene componentes que causan disturbios hemostáticos, disturbios en el sistema de la coagulación. E inclusive es a través de esos disturbios de la coagulación que suele generar una complicación importante que suele ser causa de óbito, inclusive que es la insuficiencia renal aguda. Pero eso lo van a ver más en detalle con Esteban. Yo simplemente quiero limitarme acá a mostrarles que sus principales componentes tóxicos en este veneno, y principalmente hablando del onomio oblicua en este caso, que es el veneno que tenemos en Argentina, que es la especie que tenemos en Argentina, tiene varios componentes, pero principalmente yo indiqué acá con flechitas azul y rojas sus dos principales toxinas, ya perfectamente conocidas, los AC y los PAP. Los AC, fíjense, es un activador del factor 10 de la coagulación y los PAP es un activador de la protrombina, teniendo en cuenta de que ya esto forma parte de la vía común de la coagulación. Y son toxinas que son las más importantes en el veneno, no solamente por su potencial acción, por su actividad
por su grande actividad, por su alta actividad específica sobre estos factores de la coagulación, sino también porque se encuentran en gran porcentaje en el veneno. Lo PAP, por ejemplo, representa aproximadamente el 20% de la composición total de toxinas en el veneno. Entonces, es la principal, es la más abundante toxina en el veneno y por eso entonces la acción más relevante del veneno, el Onomia ublicua, es su acción procoagulante. Y así existen obviamente otros componentes tóxicos que, aunque son minoritarios, también actúan sobre otros componentes de la cascada de la coagulación o inclusive también sobre el sistema fibrinolítico. Bueno, pero acá quiero entonces entrar a algunos datos epidemiológicos y fundamentalmente mostrarle este trabajo que publicamos en 2023, donde hicimos una caracterización epidemiológica del onomismo en Sudamérica y comentarlo un poquito entonces de modo histórico este envenenamiento que los reportes oficiales datan de 1960 en Venezuela. Los primeros reportes oficiales en Venezuela son los que eh, se reportan y a partir de ahí, fíjense cómo con el transcurso de los años, de las décadas, estos reportes vienen aumentando en gran cuantía inclusive, en grande cuantía, y acá en los mapitas de abajo de la derecha, fíjense que tenemos los mapitas que muestran cómo a lo largo de las décadas se fueron notificando estos casos, involucrando a nuevas localidades e inclusive nuevos países en Sudamérica. Y acá, entonces, de modo histórico y volviendo a algunos datos que ya mencionó el doctor Orduna, fíjense, los primeros reportes oficiales datan de 1960 y en ese caso se demostró como agente etiológico al Onomia akelus. Luego, en 1986, se reportaron los primeros casos en Brasil, en el norte de Brasil, siendo el mismo agente etiológico. Pero luego, en el sur de Brasil, como mencionó el doctor Orduna, en la década de 1990, hubo un aumento alarmante de estos casos, con un gran número de muertes inclusive. Y en este caso se demostró que el agente etiológico era otro y era la Onomia ublicua, a diferencia de la Onomia akelus, más hacia el norte del continente sudamericano. Bueno, obviamente que ante este aumento alarmante de casos que hubo en el sur de Brasil, los investigadores, las autoridades sanitarias comenzaron a invertir para conocer más sobre esta problemática de salud e inclusive sumaron esfuerzos y llevaron a cabo la producción de este antiveneno contra el veneno de la Onomia oblicua. Y gracias a este antiveneno es que se pudo salvar y se pudo disminuir el porcentaje de óbitos como consecuencia de este envenenamiento. Bueno, y ya que nombramos entonces a estas dos especies como las históricamente relacionadas con lo nomismo, con este tipo de envenenamiento, haciendo un paréntesis de que en los últimos tiempos se están describiendo nuevas especies de lonomia y se están viendo que algunas de ellas tienen el potencial también de causar envenenamientos similares a los causados por Lonomia akelus y Lonomia oblicua. Porque se ha comprobado en ensayos toxicológicos in vivo con animales de experimentación que simulan, sí, un envenenamiento similar al que ocurre en el envenenamiento en el ser humano con estas dos especies. Pero aún no existen reportes oficiales de envenenamiento en humanos con estas otras especies de Delonomia. Por eso acá traigo solamente estas dos especies con, eh, con la identificación de sus principales componentes tóxicos. Y, y denotando que en el caso de Lonomia akelus, que es la que se encuentra más hacia el norte del continente sudamericano, este veneno está principalmente constituido por componentes fibrinolíticos, es decir, toxinas que actúan directamente sobre el sistema fibrinolítico. La acción tóxica primaria es el sistema fibrinolítico.
entonces degradando coágulos y eso llevando obviamente a las mismas manifestaciones que se tiene que si el envenenamiento es causado por lonomia oblicua. Pero nada más que en el envenenamiento por lonomia oblicua las principales toxinas son toxinas procoagulantes que activan al sistema de la coagulación directamente y de modo secundario se activa el sistema fibrinolítico. Tal vez ustedes digan, bueno, son cuestiones toxinológicas muy finas, que tal vez no piensen que no sea tan importante, pero sí es sumamente importante conocer estos mecanismos de acción porque, fíjense, Lonomia akelus, cuando ocurrieron aquellos primeros casos, estos casos de envenenamiento de Lonomia akelus no tuvieron un gran porcentaje de óbitos y fueron tratados con terapia antifibrinolítica y se resolvieron bien. En cambio, cuando comenzaron a ocurrir en la década de 1990 los casos en el sur de Brasil causados por lonomia oblicua, yo les acabo de comentar que hubieron muchos óbitos y aún siendo tratados con terapéutica antifibrinolítica. Bueno, porque justamente se vio después, posteriormente, con las investigaciones, que en estos casos, porque el veneno, la composición del veneno es diferente y la acción primaria está en la activación del sistema de la coagulación, no en el sistema fibrinolítico, entonces que se vio que no se revertía o se demoraba mucho para revertir el envenenamiento, las acciones tóxicas causadas por el envenenamiento. Y entonces estos casos se resolvieron bien solamente luego del advenimiento del antiveneno específico, los del lonomio oblicua. Bueno, y esto, comentarles también que nosotros llevamos a cabo la caracterización ecoepidemiológica del lonomismo en Argentina. Y hay que tener en cuenta que este tipo de envenenamiento se restringe a la provincia de Misiones, justamente porque acá tenemos el bioma donde habita esta oruga, que es la Mata Atlántica, nuestra selva misionera es la que contiene a esta oruga. Y acá mostramos principalmente las áreas de mayor riesgo, los departamentos que tienen mayor riesgo, es en la zona norte y noreste de en la zona centro y noreste, perdón, de Misiones. De todas maneras, que solamente estos envenenamientos ocurran en Argentina, en las provincias de Misiones, no implica que en los hospitales de las otras provincias de Argentina o en otras regiones, en otros países inclusive, no van a recibir a estos pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que Misiones es una ciudad muy turística, donde tenemos un turismo ecológico importante, entonces muchos turistas pueden sufrir estos accidentes y después necesitar atención médica en hospitales de otras provincias de Argentina o inclusive de otros países, tanto en cualquier parte del mundo. Bueno, y acá simplemente para mostrarles cuáles son las áreas, los ambientes, principalmente donde se producen estos accidentes en Misiones. Fíjense, esta primera figura ocurrió en una zona selvática. Este segundo accidente ocurrió en el patio de un ambiente rural. Fíjense, en este árbol estaban depositadas las orugas, la colonia de orugas, y aquí tenemos este casco de un auto viejo, donde justamente estaban jugando ese chico que sufrió el accidente. Acá un ambiente semiurbano, en este árbol, estaba en el tronco de este árbol, estaban depositadas las orugas, y acá esto es un ambiente urbano porque corresponde a la ciudad de Puerto Iguazú y que está lindante con el Puerto Nacional Iguazú. En este caso se encontró en esta parte específicamente el adulto del lonomia oblicua. Y fundamentalmente entonces en emisiones ocurren en el ambiente rural, principalmente en el espacio doméstico, pero fuera de los domicilios, obviamente. La oruga eh,
Normalmente está en el patio de las casas, donde el ser humano lleva a cabo actividades laborales, recreativas principalmente, y en Argentina principalmente afecta al sexo masculino, menores de 20 años. Hay muchos niños involucrados en Argentina. Es alto el porcentaje. Los accidentes ocurren principalmente durante el día, porque es durante el día donde las orugas se encuentran depositadas en reposo sobre los troncos de los árboles. Y justo coincide con que el ser humano sale de sus domicilios para hacer sus actividades recreativas laborales. Y el accidente normalmente ocurre en el miembro superior, en las manos, como ya antes le había mencionado. Ahí me estoy extendiendo. María Elisa, perdón, no quería interrumpir, pero si podemos ir redondeando así, después nos queda el tiempo para Esteban, por favor. Sí, por eso. Entonces, ahora, creo que esto voy a pasar, bueno, simplemente de esto sí, que los factores de riesgo que depende del número de orugas, de la intensidad del contacto, porque entonces mayor cantidad de veneno inoculado, bueno, la edad, patología previa, que seguramente esto van a profundizar más, y el intervalo entre el accidente y la atención médica. Que obviamente cuando mayor es el intervalo, eso determina de que estos envenenamientos sean más graves. Bueno, esto es el resultado de esta investigación, que la mayoría pudo evolucionar a la cura justamente por el uso del único antiveneno que tenemos disponible, que es el de Brasil. Y acá en esto sí quiero, porque esto Esteban no lo va a abordar, los aspectos ecológicos, que conocemos mucho a las cuestiones médicas, sanitarias de esta oruga, fundamentalmente del Lonomia obliqua, del género Lonomia, pero en cuanto a sus aspectos ecológicos conocemos pocos. Por ejemplo, cuáles son sus depredadores. Por ejemplo, nosotros hemos determinado esta especie de ave como su depredadora, y esto es importante porque entonces en el suero de esta ave podemos llegar a encontrar inhibidores naturales de estas toxinas, teniendo en cuenta de que en gran parte de Sudamérica los países no cuentan con una terapéutica específica. Pero otro aspecto importante ecológico es en cuanto a sus plantas hospedadoras, que hemos determinado que es polífaga, tenemos un gran número de especies hospedadoras, eh, y realmente hemos determinado que la planta hospedadora es un factor de riesgo para ese contacto accidental. ¿Por qué? Porque hemos determinado que tanto los hospedadores de Lonomia aquelos como Lonomia obliqua tienen algún uso humano, ya sea en medicina tradicional o porque esas especies hospedadoras brindan frutas consumibles, comercializables, o se usa, por ejemplo, para la generación de energía, o la madera se usa para la fabricación de muebles o para la forestación urbana. Entonces, eso obviamente determina de que al tener un uso humano, esa planta hospedadora en la cual se encuentra la oruga, determina esa aproximación con el ser humano, y entonces es un factor de riesgo importante a tener en cuenta, fundamentalmente para la implementación de estrategias de prevención de estos accidentes. Y bueno, es esto lo que les quería mencionar. Disculpen que fui medio rápido al finalizar, pero es esto. Ahí están mis direcciones de email para mayor información al respecto. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio con ustedes. Disculpa, Esteban, por... No. Muchas gracias. Excelente, Elisa. Hemos aprendido muchísimo de lo que no teníamos mucho conocimiento, realmente creo la inmensa mayoría. Así que bueno, fantástico, y que todo esto sea con trabajos y estudios genuinos de primera mano hechos por
vos y todo tu equipo ahí en el instituto. Realmente es un gran honor para nosotros, un gran orgullo. Vamos ahora, Esteban, ya pusimos la mano en el tronco. ¿Qué pasa ahora? Bueno, muchísimas gracias, Elisa. No voy a agregar muchísimo más porque creo que no hay nadie que sepa más de todo esto que Eli en nuestro medio. Quizás le voy a tratar de dar la interpretación asistencial, más que nada, a todos estos conocimientos y todo lo que fue nuestra vinculación desde lo que hace la ciencia argentina, vamos a ponerle nombre, con el equipo de Elisa y un montón de gente que trabaja ahí en el INMED y que trabajó con ella y colaboradores, con lo que hemos visto nosotros y la respuesta que tuvimos que dar desde el lado asistencial en su momento y que se sigue dando en misiones. Así voy a hacer mucha repetición, ¿no? Algunas cosas y voy a traer la mayoría de los trabajos científicos son los que citó Elisa, son de su equipo. Hay un aspecto histórico en Argentina, ¿sí? La onomia viene reemergiendo en la popa, ahí está. La onomia viene reemergiendo en la región de la década del 90. En 1998, Stetson de Misiones reporta 5 casos, lo cual toman Orduna, Salomón y Derrot, que hace una revisión un poco del tema, avisándonos que se nos venía. En 2001 tenemos el primer caso posviaje, esto que decía Elisa, como un problema para otras jurisdicciones, para otros lugares del país, que una persona viajó a Misiones y volvió sin una discrasia sanguínea en estudio, hasta que alguien recordó esto de la onomia y ese antecedente, y a partir de la década del 2000, 2005 a 2010, empieza la emergencia importante. 2015 empieza el problema social más grande, que es que aparece la primera muerte por la onomia del país, y lo cual genera que todas las orugas puedan ser taturana, y todo el mundo tenía pánico en Misiones en esa época, lo cual generó que cualquier accidente con cualquier erucismo se transformaba en un accidente potencialmente letal, ¿no? Y como contaba Elisa, es muy común las orugas, los accidentes con orugas. Entonces fue siempre un desafío esto, cómo es un accidente potencialmente letal, cómo identificarlo, y ahí tenemos un montón de herramientas las que nos trajo Eli, ¿no? La clínica es muy característica, por suerte, no en la primera etapa, el primer evento es el contacto, pero el contacto es doloroso, como el contacto con la mayoría de las orugas, y no hay sesgo de memoria, como pasa quizás con algún otro accidente ponzoñoso, o con la mayoría de las consultas que suelen ser posteriores y vienen con alguna infección o algún otro tipo de diagnóstico diferencial, en este caso discrasias sanguíneas o problemas hematológicos, que no recuerdan el accidente, ¿no? Acá no hay sesgo de memoria, duele y la gente se acuerda el momento exacto en el que tocó la oruga, aunque no la haya visualizado. Como ven, es difícil de visualizar, ¿no? En general, todos a las horas tienen síntomas generales: dolor de cabeza, náuseas, algunos vomitan, mialgias, otros sienten como febrícula. Todos los pacientes, o casi todos, reportan luego del contacto a las horas malestar general. Eso evoluciona en general favorablemente hasta que aparecen los síntomas de sangrado, que en general el gingivorragia es lo más común, o hematomas espontáneos, hasta hematuria o sangrados más graves, lo que comprometen la vida. Eso puede ocurrir en días, pero como decía Elisa, esto es inóculo dependiente. Como son gregarias, una persona puede tocar una, se cayó al piso, la pisó, pero lo más común es que apoye la mano en ese tronco y que toque a múltiples, lo cual el inóculo va a cambiar, y si el inóculo es muy alto, quizás estas manifestaciones hemorrágicas aparecen en horas y no en días. No voy a hablar de fisiopatogenia y de la acción del veneno, Elisa sabe muchísimo, pero tenemos 2 acciones más o menos principales, una sobre la coagulación y otra un daño directo sobre la función renal, en lo cual nosotros en los análisis clínicos en general vemos alteración de coagulograma, plaquetopenia, muchas veces con eosinofilia y a veces alteración de la función renal, ¿no? Y eso nos permite clasificar a los pacientes, que va a ser nuestra herramienta terapéutica principalmente, ¿no?
Si la coagulación es normal, es un caso leve. Eso significa que la coagulación se mantenga normal al menos por 72 horas después del contacto. Recordemos que los síntomas de sangrado pueden aparecer tardíamente, ¿no? Si hay manifestaciones hemorrágicas parenquimatosas, como sangrado intracraneal, o algún sangrado grave, o insuficiencia renal, son severos. Los que quedan en el medio, que son alteraciones de la coagulación, con manifestaciones hemorrágicas leves, son los que clasificamos como moderados, un poco en específico. Esto ya lo trajo Eli. Yo venía a marcar esto, que es que la mayoría de los casos son moderados, tienen alteración de la coagulación, sin manifestaciones graves. Son raros los casos graves en Argentina, mucho más raros en Brasil, que tiene muchos más casos notificados, 13.000 casos, ¿sí? Y casi todos se curan, aunque hay reportes de muertes, y después vamos a ver un poquito más sobre eso. Esto es más o menos nuestra experiencia en Iguazú, son algo 40 y algo de casos desde el 2014, que tenemos más o menos registro. La mayoría, casi la mitad, un poquito más de la mitad, fueron menores de 15 años. Esto es distinto a lo que pasa en Brasil, un poco por el comportamiento de la oruga, de dónde se encuentra. Los niños tienen bastante contacto en las zonas rurales, así que la edad media nuestra fue bastante bajita. Es extremadamente común que el contacto sea en la extremidad superior, están en los troncos, la gente se apoya en el tronco y eso nos va a ayudar para el diagnóstico después. Voy a traerlo de vuelta. La mayoría fueron moderados, hubo 4 clasificados como graves, podríamos hasta discutir si fueron realmente graves la mayoría, solo uno tuvo una insuficiencia renal bastante marcada. No hubo óbitos, no hubo secuelas, casi todos tenían alteración de coagulación, son todos moderados, y un 25% tenía algún grado de plaquetopenia. ¿Sí? Y acá tenemos el primer paso, que es el diagnóstico. Y de acá el diagnóstico es identificar la especie en la que tuvo contacto, más los síntomas. Entonces llegamos a un paciente que tocó, como decía Tomás, la oruga, el manojo de oruga, ¿no?, que están en los árboles, le dolió y nos consulta. Si no tenemos foto, no sabemos qué oruga, ¿no? Entonces, si tenemos foto, tenemos espécimen, podemos identificarlos. Hay orugas que son muy parecidas, como Peria, y Elisa ya mostró bastante, pero casi todas las orugas, o muchas de las orugas, generan accidentes, generan dolor urente, que marcan bastante. Entonces eso genera bastante alerta en las personas al momento de tener el accidente, y mucho más en una sociedad sensibilizada como está Misiones en este contexto, ¿sí? Pero para identificarlas a veces necesitamos un especialista. Nosotros en Iguazú tenemos esa capacidad, tenemos el equipo de Elisa que trabaja en identificación de orugas, y hemos desarrollado algunas estrategias. Esto es lo que nos pasaba al principio. En 2014 casi todos los casos que venían de consulta eran sin ejemplar, 2015 también, 2016, después empezamos a bajar, esto lo revisamos para un congreso en el 2017, amplié hasta el 2018 y después dejamos de trabajar sobre esta evaluación. Sí, tuvimos mucho menos casos en los últimos 4 años de lonomia con respecto a los años previos. Lo que nos permitió descartar un montón. Los sospechosos son los que no trajeron el ejemplar, lo cual es muy difícil a veces identificarlos, y pudimos confirmar a través de una foto con el ejemplar y con el especialista que el accidente era un envenenamiento por lonomia. Esto lo ampliamos la oferta y empezamos a trabajar un grupo de WhatsApp, lo cual fue una implementación bastante importante, porque como mostraba Elisa, la mayoría de los accidentes eran lejos de Iguazú. Y la voy a ampliar un poquito más adelante, pero la derivación a Iguazú era por una cuestión de gestión del tratamiento. Llevar un paciente 300 kilómetros porque tuvo un erucismo leve, por una oruga que no es potencialmente grave, un envenenamiento no potencialmente grave, es un gasto de recursos importante. Entonces el grupo de WhatsApp nos permitió identificar la especie a distancia, hacer la asesoría del manejo inicial, los seguimientos en los casos leves y un montón de cosas que disminuyeron los recursos, ¿no? Pero acá la gran pregunta, lo que nos pasa generalmente con todos estos tipos de accidentes, cuando no está el espécimen, ¿qué hacemos, no? Y esto es un poco, para mí, lo que uno puede llevar de experiencia, y es traer todo el trabajo de Elisa y equipo y la gente que trabaja en la investigación de ecología, de comportamiento, y todos esos datos a la vida real, ¿no? El antecedente del accidente existe. Si la persona no se acuerda que cuando lo empezó a doler, por más que venga sangrando, hay que pensar en otra etiología de un motivo de discrecia sanguínea, de sangrados espontáneos, que no sea un erucismo.
que no sea un accidente por lonomia. Eso principal, casi no recuerdo paciente que no haya recordado que cuando tocó la oruga. Por más que diga quizás no la vio, pero recuerda el momento que tocó el árbol y le dolió. Pero ese accidente muchas veces no es diferenciable con otros cerucismos, con otros accidentes con orugas. El comportamiento de la oruga nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Las orugas son gregarias, a veces no se visualizan, pero están en los árboles. Entonces me apoyé en un árbol, me dolió, saqué la mano y al rato me empecé a sentir mal. Y esa evolución nos va a orientar muchísimo. Entonces tenemos una clínica, un ambiente. La parte del cuerpo que le tocó, la mano que estaba en el árbol. Nos ha pasado muchas veces que decían, estaba en plena ciudad de Misiones, hice una oruga, no sé qué es, me dolió, y lo consideraron que potencialmente era una taturana o una alonomia, lo cual genera una derivación y hasta a veces un tratamiento con sus riesgos, ¿no? Entonces, identificar, plantear las posibilidades de que ese accidente sea alonomia es una gran herramienta que tenemos, o sea, la topografía. El lugar del accidente en general es rural o perirural. Acá vuelvo a traer lo que traía, el trabajo de Lisa, este es el de Casafús. Áreas silvestres, rural, periurbana, urbana, no hubo accidentes hasta la fecha. Entonces, eso nos orienta mucho. Cuando me dicen un accidente urbano, una sola oruga, me dolió, y ya empezás uno a dudar del accidente, por más que no tengamos la oruga, lo cual una observación más prolongada, un seguimiento de un coagulograma ante las dudas, nos puede ser una herramienta, pero la duda es mucho más grande, la incertidumbre es mucho mayor, ¿no? La distribución espacial, esto mismo mostraban, nosotros estamos acá, en este puntito de arriba, donde se han encontrado especímenes adultos, pero los accidentes tienen una distribución bastante característica, con la salvedad que se vienen con la ampliación dentro de lo que es la mata atlántica, ¿no? Entonces uno no descarta que haya en otras zonas, pero cuando uno le dicen, viene de tal municipio, lo piensa con mucho más fuerza, ¿no? Y hay una estacionalidad, y también hay que pensar en esto. Si viene en invierno, la primera fila es Argentina, la mayoría de los accidentes son en el principio del otoño, época de lluvias en Misiones, final de la primavera y el principio del verano, que es esta otra época grande de lluvias. La estacionalidad también nos ayuda. Viene en invierno, no fue urbano, fue en el pie, y uno tiene muchísimas posibilidades de decirle, por más que no tengamos la oruga, eso no fue una alonomia, ¿no? Bueno, y ahí vamos al tratamiento. Retomo la clasificación previa. Un caso leve es el que no tiene alteración de coagulograma. El seguimiento es por 48 hasta 72 horas de observación clínica y análisis clínicos. Puede ser que no sea observación en internación, sino que pueda ser ambulatoria. En general, con un seguimiento con coagulograma alcanza. Si no se altera el coagulograma a 72 horas, no requiere tratamiento. Los moderados son los que tienen alteración de coagulograma sin complicaciones graves y sin insuficiencia renal. Se recomiendan 5 ampollas de suero antilonómico. Esta recomendación, voy a emplear un poquito más, del Butantan, que es el suero que hemos conseguido nosotros. Los graves requieren 10 ampollas. Y las otras opciones son, por ejemplo, la recomendación de Venezuela. Elisa trajo que al ser distintas especies de orugas, tienen distintas acciones los venenos. Pero en caso de no tenerlos, es lo poco que nos queda, el Ypsilon o algún hemoderivado para contener los sangrados. Que es este gran desafío, ¿dónde hay suero antilonómico? Y ese fue el desafío que tuvo Misiones en estos años. ¿Sí? La producción del suero antilonómico que tenemos acceso hoy en día es del Butantan. La capacidad neutralizante es de 3,5 miligramos de veneno de toxina de Lonomia ubiqua. Desde 1996 hay estudios preclínicos y algunos clínicos que muestran evidencia, y toda la experiencia de Brasil. Cuenten que tiene miles de casos por año. Ahora voy a mostrar, pero son 13.000 casos en los últimos 4 o 5 años. Así que son muchísimas las experiencias que han tenido. En Colombia hay otro veneno en desarrollo, con las otras especies de orugas que están en investigación. Y nosotros hemos conseguido por donación de Brasil, y por eso mismo el centro de derivación fue Iguazú. Los casos no eran de Iguazú, pero por gestión en Iguazú se conseguía más fácil el tratamiento que en otros puntos de la provincia, por ser triple frontera, por ser ciudad gemelas con Foz de Iguazú. Entonces siempre hemos tenido la gran colaboración del Estado de Brasil, que nos ha donado. También han hecho donaciones a través del Ministerio de Salud
de nación que llegaron a misión y se han distribuido, y ese fue el expertise. Hay poca evidencia clínica de la eficacia de este veneno en el formato farmacología clásica, de lo que necesitan las instituciones. Hay una validación de dosis, un fase 2 que hizo Cauvila en el 2005, y hay algunos estudios preclínicos. Está el de Colombia, en el cual están evaluando su propio suero. Están los de Brasil, el inicial da Silva, González, y hay alguno que otro más. Recordemos que los sueros, las inmunoglobulinas antiveneno, tienen sus efectos adversos, la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 2, siempre que esté atento. Por eso, fortalecer los mecanismos diagnósticos, que tenemos pocos, ante la duda y ante la sospecha del caso, reduce estos riesgos, ¿no? Además de que en este caso es un recurso muy finito, muy difícil de conseguir, ¿no? Tenemos que pedirlo prestado o regalado a otro estado, ¿no? Y existen las muertes por la anomia, la letalidad que tiene Brasil en los últimos 4 años, que les decía, son 4.000 casos confirmados de la anomia y más de 20.000 casos totales de accidentes por orugas. Tiene una letalidad para la anomia del 0,07%, 3 muertes tuvieron esos 4.000 casos. Esto ya con la recomendación firme del suero antilonómico y la accesibilidad que tienen ellos, así que es algo potencialmente grave. La complicación suele ser los sangrados graves. Hay reportes de muerte por sangrado intracraneal, sangrados digestivos hay poco, pero hay algún que otro reporte. Y la complicación más común es la insuficiencia renal crónica. Gambogi reporta en su serie de pacientes que tuvieron insuficiencia renal aguda, un 10% de secuela en crónica. En nuestra experiencia, los que tuvieron alguna alteración del clínex de creatinina, todos se recuperaron en menos de una semana. Y es la evolución natural. Acá Sano Martins revisó históricamente, antes que exista el suero, cuánto tardaban en revertirse los efectos del veneno, y en general entre 96 y 120 horas fueron sus datos, que es la evolución natural de la enfermedad. Con sueroterapia, Cauvila trae que en 15 horas aproximadamente ya se empieza a normalizar el coagulograma, que es nuestro parámetro. Una vez que se normaliza el coagulograma, el paciente está de alta y no tiene más riesgos. Es nuestro seguimiento evolutivo. La oportunidad de dar el suero, no lo traje acá, lo trajo un poco Elisa. Eso, cuanto antes se dé, mejor. El tema es que la clasificación a veces es evolutiva, y a veces los sangrados aparecen después de las 24 y 48 horas. Entonces uno muchas veces los casos leves los sigue clínicamente, y en cuanto aparece el primer alteración del coagulograma, antes que aparezcan los sangrados clínicos, lo reclasifica el caso como moderado y aplica el veneno, ¿no? Bueno, y les dejo un poquito de Selva Paranaense a la vista del INMET. Estoy extrañando un poco esa visión, y quedo abierto a preguntas. Quedamos abiertos a preguntas. Bueno, muchísimas gracias también, Esteban. Evidentemente es una patología que potencialmente puede matar, sin dudas, y la llegada del antiveneno fue fundamental en Brasil para cambiar esa probabilidad. Que lo que no sé, quizás me distraje un segundo, no está claro, en la etapa brasileña previa al antiveneno la letalidad era más importante, creo. De hecho, por los primeros trabajos de Duarte, pensemos que un nefrólogo es quien describió esto, y lo describió en realidad gracias a también que había una posibilidad de hacer diálisis, porque de lo contrario la letalidad hubiera aumentado en esos pacientes en los cuales no se hubiera podido hacer diálisis, por ejemplo. No teniendo antiveneno, la cosa era muchísimo más potencialmente grave, y la posibilidad de ir a óbito era importante. ¿Había alguna idea de hacer en Argentina? No me acuerdo si eran ustedes en INMET o en Malbrán acá en Buenos Aires, ¿no? Antiveneno, ¿eso se evaluó? ¿Sigue en marcha? ¿Está ahí dando vueltas, Elisa? Sí, sí, estamos aún. Es un proyecto que inició hace 3 años, y bueno, lo que pasa es que en los últimos años
hubo un poco de falta hubo un desfinanciamiento a las ciencias, falta de apoyo, entonces es de como que ahí entonces desaceleramos un poco, a pesar de que no era nuestra intención, pero igual seguimos, sí, ¿Y ustedes serían los trabajando. productores o ustedes harían todo lo que tiene que ver con la obtención del veneno y la producción en el campo de Marcos Paz y los caballos de Anlis? Claro, no, nosotros en nuestro proyecto era de desarrollo, investigación y desarrollo, Ok, simplemente. Después la idea es de transferir el conocimiento, todo para INPB, ok, ya que perfecto, somos instituciones de que dependemos de la ANLIS y claro, que ellos tienen toda la estructura, ¿no? Porque no hay que duplicar esfuerzo, ellos ya tienen correcto, todo. correcto, totalmente de Entonces, acuerdo. entonces, esa es la idea y realmente nosotros tal vez estamos atrasados. Yo no diría mucho, uno no usaría el término atrasado por las circunstancias en las cuales se encuentra actualmente la ciencia argentina, Ok, que continuamos un poco lentos, pero estamos pero continuando. seguimos. Sí. Florencia, no sé si hay personas que quieran preguntar de los que estamos ahora, alguna cosa Eh, particular. no, en el chat agradecen las exposiciones que estuvieron muy Bien, claras. Yo sí van a tengo una quedar. pregunta, como los accidentes por otros animales de importancia médica, si el de lonomia es de notificación obligatoria, si eso está Sí, es de arreglado. notificación obligatoria. Dentro de este periodo, 2014 en adelante, que es cuando empezaron el aumento de casos, se generó el evento que no estaba y se empezó a generar los cambios de las normas de notificación. Y en la última actualización está. Todavía creo que hay que trabajar un poco sobre esa situación. Eh, porque todavía no está claro cómo identificar el evento. Brasil, que es quizás el paradigma un poco para mirar con su expertise, y trayendo un poco lo que decía Tomás, en los últimos años la mayoría de los reportes son de vigilancia y vigilar accidentes por orugas es como muy difícil, ¿no? La mayoría de los lugares no tienen cómo identificarlas, entonces tiene un montón de leves identificados como loromia y son todos datos secundarios, ¿no? Nosotros un poco la diferencia es en la ventaja o la suerte que tuvimos fue trabajar con el equipo del INMET y el hospital y todos los accidentes fueron bastante clasificados en ese sentido, lo cual dato primario hay. Pero en general lo que está publicado no hay mucho dato primario. Entonces estas letalidades que parecen bajas, que quizás tengan ese sesgo, ¿no? Ese sesgo de que hay mucho clasificación leve que no, posiblemente no sea anomia o haya que Claro, reevaluarlo. Esto que decía Tomás, que antiguamente había más letalidad. Entonces, un poco difícil comparar porque no hay mucha serie histórica que compare qué pasó una vez que se realizó la intervención, pre y post, por ejemplo, para hacer un comparativo. No hay ensayos clínicos de no darle, porque una vez que se sugirió y que el Ministerio de Salud empezó a sugerirlo y a recomendarlo desde el 96, creo que fue, los ensayos clínicos se hicieron con dosis y evaluando un poco eso. Sí se vio esto, que los tiempos de resolución eran más lentos previamente, pero no con outcome clínicos de esos que nos gustan a nosotros los médicos, de gravedad, de internación, diálisis o muerte, ¿no? Esos objetivos no hay tantísima evidencia, sí hay muchísima experiencia, ¿no? Que es lo que suele pasar con estas terapéuticas, ¿no? Lo de diálisis, el Legamboshi que traía, que es el que tiene la serie más grande, habla de diálisis y cuando habla de enfermedad renal crónica habla de pacientes que quedaron en diálisis. 10% de los que tuvieron insuficiencia renal aguda quedaron en diálisis. quedaron, claro. Y con respecto al suelo antiveneno, le tiro vuelta a Eli para que cuente un poco de la dificultad que tiene Butantan para hacer estos suelos, porque creo que una gran limitante es la recolección de especímenes, ¿no? Yo siempre escuché eso que me han explicado, y siempre es interesante, porque es un recurso finito para nosotros, porque no lo producimos, pero también difícil de difícil producción. Entonces, también hay que entender que la correcta clasificación, por eso se enfoco mucho en la correcta clasificación del caso. La correcta clasificación de casos es un recurso que Fundamental. necesitamos expandirlo, ¿no? Sí, ya que me pasó la pelota, Esteban, complemento. Sí, que bueno, como todo antiveneno, es un recurso terapéutico muy caro. Claro. Todos los médicos tendrían
que conocer el proceso básico de producción de un antiveneno y ahí van a ver lo caro que es. Pero en el caso de Lonomia se presenta algo muy particular porque hasta hoy en día no ha sido posible crear en condiciones de laboratorio a estas orugas. No se las pueden mantener, criar. Entonces, para obtener veneno para la producción del antiveneno, se están sacando orugas de la naturaleza. Se debe colectar orugas y entonces se está colectando y se las sacan de la naturaleza. Por eso es que justamente, si bien quedó como muy rápido, pero yo les quise mostrar esos estudios ecológicos donde nosotros nos enfocamos más hacia la oruga, para conocer realmente que esta oruga es importante, forma parte de la cadena trófica en nuestra selva misionera y en muchos otros ambientes, biomas donde ella se encuentra. Entonces, también, si bien la estamos sacando de la naturaleza para nuestro bien, pero bueno, hay que pensar, hay que enfocar esos esfuerzos también, y se están realizando esfuerzos como para encontrar las condiciones apropiadas para su cría, así como los otros animales venenosos se crían en laboratorio. Claro. Ahora no se ha encontrado, es un animal, es un insecto difícil de mantener. Y entonces esa es una limitante importante y por la cual en la cual debemos pensar teniendo en cuenta de que debemos conservar nuestros ambientes. Y no sé si fue muy rápido la última parte, pero yo quería comentarles que esa especie de ave, por ejemplo, que se alimenta de la oruga, es una especie de ave que no está aún en peligro de extinción, pero es una especie de ave que se encuentra en estos ambientes conservados, en áreas conservadas. Entonces, bueno, es importante el papel trófico, entonces, de Lonomia. Y por eso es que, si bien nosotros nos estamos demorando más en el proyecto de investigación y desarrollo de antiveneno, pero creo que vale la pena tal vez, porque estamos investigando más bien una alternativa terapéutica, un antiveneno basado en toxinas recombinantes, de tal manera de no estar dependiendo, porque Totalmente. claramente al estar situado en la provincia de Misiones, también tenemos como problemática importante para resolver el tema de los envenenamientos, pero también tenemos que mirar hacia nuestra selva misionera para tratar de mantenerla. Entonces, intentando tener esa mirada para esos dos lados, entonces es que iniciamos ese proyecto más o menos en paralelo y con toxinas recombinantes, que si bien nos demanda un poco más de tiempo, porque lo iniciamos incluso más tarde y es más caro inclusive, pero bueno, creemos que vale la pena para los objetivos y porque necesitamos también ir por ese lado de notar la importancia ecológica de Lonomia y no sacarla de su ambiente natural. Bien, Gracias ojalá queden ciertos. de aclarar esto. ¿Cómo? Perdón, Elisa. No, gracias por darme la oportunidad de aclarar esto. Gracias, Excelente. Esteban. No, digo que ojalá den ciertos lo del tema del desarrollo de las recombinantes para justamente evitar la alteración ecológica. Bueno, me parece que tenemos un excelente conocimiento ahora que hace una hora y poco atrás no lo teníamos. Y última pregunta, si me permite, Florencia, y ya después cerramos. ¿Está habiendo educación para la salud tanto comunitaria como para el equipo de salud en lo largo y ancho de Misiones? En el tema, ¿no? Obvio. Bueno, abro yo y después le paso a Eli, que ha trabajado mucho en eso. Nosotros implementamos dos herramientas vinculadas. Una es el equipo de Elisa, principalmente Milena, que ha hecho bastante parte de estas colectas, que fue ir a terreno, donde había un caso, ir a esa comunidad. En general son
lo que se llaman colonias en Misiones, que son áreas rurales, la mayoría de los casos, de pequeños productores, ir a explicarles cómo es la situación, los riesgos, la identificación, y que si identificaban avisen, y se ha trabajado con la comunidad, y eso va a ampliar Eli. Y sobre esto hemos trabajado con una red de contactos de colegas, de trabajadores de la salud, un grupo de WhatsApp, hacerlo lo más simple, que funciona muy bien, que se ha expandido a todos los accidentes con animales venenosos, ponzoñosos. Así que es un área de consulta donde nos asesoramos, y está Eli, está Milena, y hay otros especialistas que pueden identificar las especies, pero también no solo orugas, ¿no? Se trabaja con todo. Ya funciona muy bien, nos ha reducido un montón de derivaciones en mano, nos ha ayudado a colaborar derivaciones, está el equipo de epidemiología de Misiones, o sea, hay un montón de gente en el cual hemos resuelto un montón de cosas con un mero mensaje de WhatsApp, de colegas que están en lugares extremadamente aislados, ¿no? O sea, en comunidades pequeñas y a 2 o 3 horas de un hospital de referencia. Así que hemos hecho, Eli cuenta un poquito más lo del terreno. La parte benéfica de la modernidad de los celulares, lo bueno de los smartphones. Digo porque tiene todo un aspecto malo. Sí, yo traigo ejemplo que se le ha pasado en algún momento a casos que reclasificándolos, en algún momento han recibido suero, casos que reclasificándolos dijimos esto no fue un accidente por la anomia, porque en algún momento el temor, el pavor de la comunidad, el desconocimiento de los colegas, ha dicho, este paciente tocó una taturana, que es el nombre vulgar, ¿no? Se derivó, el que lo recibió dijo, tocó una taturana, y se le pasó un suero con todo lo que hablábamos antes. Correcto. Entonces, sobre eso hemos trabajado muy fuerte, de tratar de que identifiquen, de que consulten, y todo esto que hablábamos de clasificar bien el caso, para no gastar recursos en vano, y para no poner en riesgo con los tratamientos a los pacientes y todo lo que implica. Gracias, Esteban. Un minuto, Elisa, para tu parte sobre esto de la concientización comunitaria y del equipo de salud. Sí, básicamente lo dijo ya Esteban. Realmente Milena es quien, a través de su trabajo de doctorado, ha ido durante 4 o 5 años, ha estado participando con la comunidad ahí, porque ha ido en los sitios de donde está la oruga, donde ha ocurrido el accidente, y ella nos ha permitido tener esta red de contactos que hoy en día se mantienen. Es lamentable que Milena ya está terminando su doctorado y creo que está en Buenos Aires. Es una pena que hayamos perdido un recurso humano acá en la provincia de Misiones. De igual manera, ella sigue colaborando, como dijo Esteban, porque también por su compromiso con la salud pública, pero realmente ahora no estamos más haciendo esas salidas de campo, fundamentalmente por la falta de recursos económicos y humanos que actualmente sufrimos en todo lo que es ciencia y tecnología, porque inclusive becarios ya es difícil de contar en esta región. Entonces todo eso está dificultando realmente. Ya de por sí en las provincias fuera de Buenos Aires suele ser difícil todo lo que es ciencia y tecnología. Hoy en día el panorama es peor. Entonces, pero seguimos reforzando esos contactos que Milena nos ha generado, y esperamos que en algún momento podamos generar nuevos contactos, se pueda restablecer. Tomara. Ojalá. Bueno, sí, que tenemos confianza en eso. Bueno, Florencia, te dejamos el cierre y el convite para la semana que viene. Yo agradezco profundamente el trabajo de Elisa y de Esteban, y hoy las charlas de ambos, y bueno, nos han permitido ampliar muchísimo nuestro conocimiento. Bueno, muchísimas gracias Esteban y María Elisa, la verdad que estuvo muy buena la presentación y muy esclarecedora. Yo la verdad hay muchísimas cosas que aprendí en esta hora, así que muchísimas gracias. Y bueno, y para el resto de los asistentes del curso nos vemos el miércoles que viene con la presentación de cáusticos con la doctora Lamenta. Así que muchas gracias a todos. Abrazo fuerte, buen miércoles, saludos, gracias a todos.
Muchas Que pasen gracias, muy chao. bien. Chau, 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 chau. Muchas gracias, chao. Chao, Alicia.